Muy bien, y nosotros decíamos al inicio del programa que esta noticia sobrepasa el traslado de Vladimiro Montesinos, abre una serie de preguntas, plantea una serie de preguntas. ¿Qué ocurre con los otros presos de la base naval? Es cierto que detrás de este pedido, que incluso la ex ministra de Defensa, la señora Esparch, ha dicho la Marina ya lo venía solicitando. El ministro de Justicia ha anunciado que en atención a ello, los reos de la base naval deberán ser trasladados antes del 9 de enero de 2022. La pregunta es, ¿a dónde irán? ¿Qué condiciones carcelarias cumplirán? ¿Y por qué Cerrón se refiere a Alberto Fujimori? Alberto Fujimori no está en la base naval. Para hablar de ese tema está el doctor Nakazaki esta noche con nosotros. César Nakazaki, ex abogado de Alberto Fujimori. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Mávila. Abogado todavía. Abogado del expresidente Alberto Fujimori. A ver, el tema era la base naval, los presos en la base naval, el pedido de la Marina, el cambio a raíz del escándalo suscitado por el comportamiento de Montesinos. Pero de pronto Vladimir Cerrón publica este tuit. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación. Y el ministro de Justicia también dice que todo será evaluado en su momento. ¿Usted cree que van detrás del traslado de Alberto Fujimori, que hay la intención del gobierno de trasladar a Alberto Fujimori y sacarlo de la DIROES? Si no es una guerra política, tú acabas de entrevistar congresistas, mañana se va a discutir el voto de confianza al Parlamento del gobierno del presidente Castillo. Si no es una guerra política y es un tema jurídico, es absolutamente distinto. En el penal de la base naval, los presos están en un régimen especial de máxima seguridad. El expresidente Fujimori está en un régimen de mínima seguridad. En el penal a la base naval se creó para tener a los delincuentes más peligrosos. Alberto Fujimori se encuentra en el establecimiento penitenciario Barbadillo porque la sala le preguntó al INPE, ¿cuál es el único penal o qué penales tienes que pueden tener las medidas de tratamiento médico y de control que tiene un paciente con 24 diagnósticos, fibrilación auricular paroxística con alto riesgo embólico, enfermedad coronaria obstructiva crónica, etcétera, 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 todas las noches ahora con oxígeno, porque la hipertensión arterial no está controlada. Bien decía el doctor Aguinaga, su médico, él es ahora oxígeno dependiente. Entonces el INPE respondió, solo hay un penal, y es el penal de Barbadillo. Esto es la disposición judicial. El Poder Judicial pregunta al INPE dónde hay que llevar a un enfermo, a un interno con esta patología cardíaca, y el INPE dice solo un penal. El gobierno está facultado entonces, y hablo del Poder Ejecutivo, como lo señala el señor Cerrón en estos tweets que suelen agitar las aguas en la política peruana. Le contesté y quedó mudo, ¿no? Sí, me imagino, yo tengo su respuesta acá, pero... Él es neurocirujano, tengo entendido, por tanto no es cardiólogo, pero como médico sabe que es una historia clínica, que son juntas médicas, qué cosas son enfermedades y dónde, en qué penal se pueden dar. Alberto Fujimori está ingresado en el establecimiento penitenciario Barbadillo por un mandato judicial que se determinó a partir de la información que dio el INPE. Y no hay otro penal en el Perú que pueda brindar esas condiciones de garantía de salud. El ministro de Justicia ahora dijo una frase, a quien yo aprecio mucho, profesor como yo en la universidad. Él dijo, por ejemplo, la fiscal de la Nación le preguntó, ¿cómo usted va a permitir que haya cartas entre terroristas? Porque los terroristas tienen maneras de comunicarse muy especiales. Y el ministro dijo, yo soy un defensor de derechos humanos, defiendo la libertad de expresión y los presos no pierden su libertad de comunicación. Bueno, si él es un defensor de derechos humanos y va a defender la libertad de comunicación, me imagino que con mayor razón defenderá el derecho a la salud, ¿no? Así que si va a predicar con el ejemplo, y quiero levantar un tema, que tienen que acabar la base naval porque hay un convenio, no me cabe ninguna duda, pero que la base naval fue construida como una cárcel dorada, Abimael Guzmán se está muriendo en el hospital naval. La base naval fue creada para torturar, para que sufran los delincuentes más peligrosos del país. Así que cárcel dorada sería bueno que la visiten o que le tomen un examen clínico a los presos en la base naval, ¿no? Eso contradice lo que ha dicho el propio presidente de la República.
hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al penal Ancón 2. Ninguna persona privada... Ahí se ha equivocado, es Ancón 1. Sí, es el penal Ancón 1, es cierto. Luego se verificó que no era el 2. En el gobierno del Bicentenario nadie tendrá un trato privilegiado ni se permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo. Pero lo que usted acaba de decir es sumamente grave. Si existe la posibilidad de que los terroristas que hoy están en la base naval, puedan empezar a comunicarse, sabemos perfectamente que eso es importante para los sectores que ya hay fuera de la cárcel y empezar a activar y a movilizar, algo que no pueden hacer ahora. La presidenta de la Comisión de Justicia es una ex fiscal de la Nación y una gran fiscal investigadora. Entonces le hizo ver al ministro de Justicia, que es un gran experto en derecho civil, le dijo, cuidado con que la comunicación epistolar, porque yo como fiscal he investigado, y si alguien sabe, si alguien sabe hacer lenguajes especiales, mensajes especiales, son los terroristas. Y José Luis Guadalupe, seguramente Pérez Guadalupe con más conocimiento que yo, pero yo no creo que el personal del INPE esté preparado como para hacer un análisis criminalístico si en la carta o en una epístola de un terrorista hay un mensaje o no, ¿no? Entonces, eso es lo que la presidenta de la Comisión de Justicia le dijo al ministro, y el ministro reconoció que era un tema que podían perfeccionar, que ¿no? habían que revisar. ¿Usted siente que la iniciativa ha sido del ministro? Asumo que sí, ¿no? Yo no quiero pensar, Mávila, que es una guerra política. Por ejemplo, hace poco, después de años, han resucitado un expediente de las FARC y han ampliado el pedido de extradición de Alberto Fujimori. Y en términos prácticos debo señalar que su pena no va a aumentar. La pena de 25 años no va a aumentar. Y sería bueno que lean si en la sentencia que lo condenaron a Montesinos por las FARC vinculan en algo a Alberto Fujimori, pero lo cierto es que hace unos días se ha enviado. Ahora aparece este tema. ¿Usted Entonces, también considera, como la congresista Barbarán, que esto es una cortina de humo? Porque en el fondo no se trata de Montesinos, se trata de Abimael y se trata de Alberto Fujimori. Ella es congresista y puede analizar políticamente. Yo lo que prefiero es diferenciar. La norma que ha salido, que es lo que yo podría analizar, la norma dice, presos de máxima peligrosidad ya no pueden estar en el penal naval porque acaba el convenio, se van a Ancón 1 porque dicen que ahí van a crear una infraestructura para máxima seguridad. Pero la infraestructura no está creada aún. No, también lo ha reconocido el ministro, que es un tema que se va a construir. Incluso en algunas entrevistas he visto a José Luis Pérez Guadalupe que él hacía referencia a que él tenía un proyecto de años atrás. Pero en el caso de Alberto Fujimori, vuelvo a insistir, él está en un penal por razones de salud. Ese es el mandato del Poder Judicial y eso es lo que informó al INPE, así que no hay que mezclar papas con camotes. Correcto, cierto, ¿no? Pero este decreto supremo entonces no afecta para nada la condición carcelaria en la que se encuentra Alberto Fujimori. Es una diferencia tan absoluta como régimen de máxima seguridad, régimen de mínima seguridad. ¿Y a qué explica usted o cómo entiende este tuit que usted mismo ha respondido al señor Cerrón cuando dice, caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación? ¿A quién le dirige este mensaje? Bueno, él tiene su propio, si él analiza gabinetes, analiza todo tema, yo lo único que le diría es que como médico, Vladimir Cerrón es médico y si es neurocirujano debe ser un hombre inteligente. Entonces él tiene que entender que Alberto Fujimori responde a enfermedades. El penal de Alberto Fujimori y sus condiciones es por razones de salud. ¿Hay no algún por otra tipo razón. de venganza detrás? Hay gente que dice, hay quienes dicen también, esta es una venganza contra Montesinos y Fujimori por lo que supuso para el terrorismo el primer gobierno del presidente. Yo no compararía, ni siempre he tratado de marcar un deslinde entre el presidente Fujimori y Vladimiro Montesinos, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos fue lo peor que pudo existir en el gobierno del presidente Fujimori, al punto tal que le quiso hacer un golpe de Estado y procesado y condenado está por ese hecho. Sus situaciones jurídicas y penitenciarias son completamente distintas. Entonces prefiero mantener esa situación distante porque sobre pretexto de lo político, cuando se mete con lo jurídico, si algo no hay es justicia. Por tanto, Alberto Fujimori tiene un régimen penitenciario distinto y él no ingresó a una cárcel dorada. El Poder Judicial le preguntó al INPE,
con estas enfermedades, dime dónde, no va a decir Lurigancho, pues, ¿no? O sea que esta evaluación es imposible. El Tribunal Constitucional dice que el sistema penitenciario peruano es inconstitucional porque no le garantiza la salud a nadie. En el establecimiento Barbadillo se ha hecho un gran esfuerzo. Yo muchas veces he visto, ¿por qué a Fujimori en la pandemia no lo llevan a la clínica? ¿Está sano? No, es que crearon con gran esfuerzo un control médico que lleva, acá en la parte final dice, todas las noches hay episodios incontrolados, crisis de hipertensión, saturación por debajo de 90, predominantemente nocturna, permanente, oxigenatorio de bajo flujo por cánula vaginal. Todas las noches tiene que estar sometido, porque sí tengo que reconocer que el INPE ha hecho un gran esfuerzo para que no vaya a las clínicas en la posibilidad del contagio del coronavirus y se ha extremado las condiciones de salud porque se sigue deteriorando día a día. ¿Y qué alternativas tendría la familia de Alberto Fujimori si es que en caso se produjera algún intento de cambiar al presidente de su centro de reclusión? Nosotros hemos hecho una petición al juez de ejecución penal, quizás a eso podía haberse referido el congresista, el que controla, el INPE es más o menos así, tú eres juez y tú ordenas un embargo y yo soy tu depositario. Tú eres la jueza y yo soy un órgano de auxilio judicial. El INPE es el más grande órgano de auxilio judicial de los jueces. Los jueces sentencian, los jueces dictan prisión preventiva. Quien controla la legalidad no es el INPE ni es el ministro de Justicia, es el juez de ejecución penal. Si el juez dijo, ingresa a un penal con estas medidas de seguridad de salud, no. ¿Y qué mecanismos tendría el Ejecutivo si quisiera cambiar las condiciones de reclusión? Por lo que tendría que ir al juez. Claro, recuerda que fue el juez que, para mí de manera indebida, anuló el indulto que otorgó en su momento el presidente Kuczynski. El Poder Judicial es el que ordena el reingreso, y para ordenar el reingreso, dada su patología, preguntó, ¿en qué establecimientos penitenciarios tú tienes estas garantías de salud? Sí, un solo penal. Un solo penal. Claro, pero ¿podría el Ejecutivo de alguna manera intentar presentar un pedido al juez, considerar que Diroes ha sido una cárcel dorada para Fujimori, que por lo tanto, y en aras de, no sé, de la lucha anticorrupción que se ha propuesto este gobierno, quisiera tener a todos los presos bajo la misma condición? No podría, por una razón. Dos juntas médicas del INPE, o sea, quien diagnostica los problemas de salud del interno Alberto Fujimori es el INPE y por tanto es el Ministerio de Justicia. Claro. ¿Necesitarían un informe médico que diga ya no está enfermo o su enfermedad puede ser tratada en Lurigancho? ¿Ha conversado con el expresidente? Sí, poco, porque evidentemente hay que proteger su salud, pero estuve con él hace unas 2 semanas quizás. ¿Cuál es su estado de salud actual? Bueno, él está complicado por las noches y se está esperando el momento que se den las condiciones adecuadas para que pueda ser sometido a algunos exámenes adicionales, porque lamentablemente tiene una obstrucción de arteria muy fuerte que probablemente implique una intervención quirúrgica. La señora Keiko Fujimori ha dicho, mover a Alberto Fujimori es muy delicado en su estado de salud. ¿Sería un homicidio? ¿Coincide usted? En el caso Utopía se estableció el homicidio doloso por omisión impropia. El homicidio doloso es matar queriendo y matar sabiendo. Entonces, si tú conoces que una persona requiere ciertos cuidados de salud y sabiendo que los requiere, lo mandas a un lugar donde no los va a tener. Yo recuerdo hace muchos años el exalcalde de Pucallpa, Luis Valdés Villacorta, es transferido de Pucallpa a Castro porque ahí iban a controlar sus problemas cardíacos. Lo agarré al juez de la oreja y me lo llevé. Vamos a Castro. Fuimos a Castro. Primero no había consultorio, había un dispensario y el médico dijo, yo no me hago responsable, señor juez, lléveselo. No hay infraestructura en el Perú, lamentablemente. Por eso, la pregunta es directa. Ella habla de un homicidio. No me cabe la menor duda. ¿Sería un homicidio? ¿Moriría Alberto Fujimori si sale de la Diroes? Lo mismo que sucede, Mávila, el Tribunal Constitucional ha dicho que el INPE
no garantiza la salud de nadie. Y le ha dado un plazo. El INPE, el sistema penitenciario peruano es declarado inconstitucional en 2 sentencias del tribunal. Tú lo llevas, Alberto Fujimori, a cualquier penal común donde no va a tener las medidas que dispuso el Poder Judicial, médico. Un tema bien concreto. El mayor peligro de Alberto Fujimori es fibrilación auricular paroxística con alto riesgo embólico, infarto cerebral. Si en 20 minutos no es tratado, queda descerebrado. Por eso es que hay una ambulancia. ¿Eso en qué penal lo va a replicar alguien? No hay. Y si uno compara la base naval con Ancón 1, a donde va Vladimiro Montesinos, ¿qué diría al respecto? ¿Garantiza uno mayor seguridad que el otro? Ancón 1 tiene un problema como la gran mayoría de penales del Perú, está hacinado. Lo que yo he escuchado a José Luis Pérez Guadalupe, que para mí es el experto número 1 en sistema penitenciario peruano, que él dejó un proyecto que había que ejecutar. El ministro no ha dicho que hay la infraestructura, dice que se va a hacer, es más, dijo, mañana les envío el presupuesto para que el Congreso lo apruebe. O sea, al día de hoy no lo hay. No lo hay. No lo hay. Huele entonces raro que se haya tomado esta decisión, cuando todavía no hay un plan y un cronograma para su ejecución, por lo menos. No había necesidad para hacerlo de tal manera, ¿no? No había necesidad. De acuerdo, doctor Nakazaki, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Y bueno, usted ha mencionado en varias oportunidades al ex jefe del INPE, ministro del Interior también, José Luis Pérez Guadalupe. Él estará con nosotros en el siguiente bloque. Regresamos. Muy amable.